El sol se derramaba dorado sobre el jardín trasero, tiñendo las hojas de roble de un color cálido que siempre me recordaba a la miel. Era mi momento favorito del día, esa hora dorada en la que el mundo parecía ralentizarse y todo encajaba perfectamente. Mamá, Ana, tarareaba una canción antigua mientras regaba sus orquídeas en el porche, sus dedos ágiles moviéndose con la delicadeza de quien ama lo que hace. Su sonrisa, siempre tan abierta y honesta, era la luz de nuestra casa. Papá, Ricardo, estaba en su sillón favorito, inmerso en uno de sus volúmenes de historia, pero su mirada se desviaba constantemente hacia Ana, un gesto de adoración silenciosa que me derretía el corazón. Julia, ¿me ayudas con esto? La voz juguetona de Teresa me sacó de mis pensamientos. Estaba en la cocina, con el delantal manchado de harina, forcejeando con la masa para la cena. Las risas eran una constante entre nosotras. Teresa, mi hermana menor, siempre había sido el alma de la fiesta, llenando cada rincón con su energía contagiosa. Claro que sí, hermanita. Me levanté del banco del porche y entré a la cocina, cuyo aroma a pan recién horneado y tomillo inundaba el aire. Era el olor a hogar, a seguridad, a todo lo que habíamos luchado por recuperar. No había un solo día en que no agradeciera tener este espacio de nuevo, este refugio que nos había sido arrebatado y que ahora, por fin, era nuestro de nuevo, vibrando con nuestras risas y nuestro amor incondicional. A veces no puedo creer lo bien que estamos, ¿verdad, Tere? Murmuré, amasando la mezcla con ella. Teresa me miró, sus ojos azules brillando con la misma alegría que sentía yo. Es casi irreal, ¿no? Después de todo. Pero lo logramos, Julia. Lo recuperamos. Y ahora papá y mamá están más felices que nunca. Asentí, observando a nuestros padres a través de la ventana de la cocina. Ricardo había cerrado su libro y ahora conversaba animadamente con Ana, la mano de él posada suavemente sobre la suya. Una escena de paz que parecía inquebrantable. Son nuestra roca, dije. Ellos nos enseñaron a nunca rendirnos. Y mira dónde estamos, añadió Teresa. En nuestra casa, con la vista más increíble al atardecer, y con la mejor cena en preparación. Ambas reímos. La vida era sencilla, llena de pequeños momentos de dicha. Los fines de semana eran para largas charlas en el jardín, las tardes para paseos por el parque cercano, y las noches para reunirse en la sala, compartiendo historias y sueños. No había cabida para la preocupación, para la incertidumbre. Habíamos pasado por tormentas, sí, pero aquel capítulo oscuro había quedado atrás. Ahora, nuestra vida era una melodía armoniosa, cada nota perfectamente afinada. La melodía de nuestra vida, esa que Teresa había mencionado, resonaba con cada amanecer. Mis días eran plenos, llenos del orgullo de haber forjado mi propio camino. Después de años inciertos, había construido una carrera sólida como arquitecta independiente. Cada diseño, cada plano convertido en realidad, era un testimonio silencioso de mi resiliencia. La independencia que anhelaba, esa capacidad de trazar mi propio rumbo, era tangible. Despertar cada mañana en mi propia cama, en asterisco nuestra asterisco casa, seguía siendo un alivio que rozaba la euforia. Esta autonomía me permitía valorar aún más los momentos en familia. Mis lazos con Ricardo y Ana, nuestros padres, eran inquebrantables, forjados en la adversidad y el amor. Compartía tardes charlando con mamá sobre su jardín o ayudando a papá con sus intrincados crucigramas. Con Teresa, mi hermana y confidente, seguíamos compartiendo secretos y sueños, nuestras risas resonando por los pasillos que, no hacía tanto, habían albergado el silencio. Y luego estaba Leo. Mi hermano menor. Aunque Teresa y yo habíamos sido el par inseparable, Leo siempre fue el pilar tranquilo, el ancla silenciosa. Lo abracé con todas mis fuerzas el día que recuperamos la casa. Apenas un adolescente entonces, su inocencia había sido lo que más dolía ver empañada. Ahora, con 20 y tantos, era un joven fuerte, centrado, con una chispa renovada en los ojos. Estudiaba ingeniería con dedicación, su entusiasmo por la vida era contagioso. Siempre presente, con su sentido del humor peculiar,
aligerando la atmósfera y recordándonos que la alegría era una elección constante. ¿Tienes un momento, Julia? La voz de Leo me sacó de mis pensamientos una tarde de sol radiante en el salón. Levanté la vista. Claro, enano, ¿qué necesitas? Mi apodo para él seguía pegado, a pesar de que ya me superaba en altura. Él sonrió, un brillo travieso en sus ojos. Quería contarte que me aceptaron en la pasantía, en la empresa de Torres. Voy a aprender de los mejores. Su voz vibraba de emoción. Mi corazón se hinchó. Eso es increíble, Leo, felicidades. Lo sabía. Siempre supimos que llegarías lejos. Me levanté y lo abracé. Estoy tan orgullosa de ti. Él me devolvió el abrazo. Gracias, Julia. Gran parte de esto es gracias a ustedes, a que esta casa nos dio la estabilidad para seguir adelante. Asentí, mi mirada recorriendo las paredes. Esta casa, nuestro hogar recuperado, trascendía el simple edificio, era un santuario, nuestro ancla emocional. Cada rincón, cada fotografía, cada pequeña marca en sus paredes contaba una historia de supervivencia. Era el lugar donde nos sentíamos más seguros, más plenamente nosotros mismos, donde las penas se disipaban en la calidez de los abrazos y las risas. Aquí la vida había recuperado su verdadero sentido, donde la felicidad no era un espejismo, sino una verdad cotidiana, inquebrantable, esperándonos día a día. Estiras tus brazos, Leo, y alcanzas las estrellas, le dije a mi hermano. Sentí su risa vibrar contra mi hombro. Leo era la luz que a veces nos faltaba. Mis padres, Ricardo y Ana, siempre lo vieron así. Era su primogénito, la promesa de un futuro brillante, el que, en su visión, compensaría las penurias vividas. Nunca lo llamé favoritismo, no conscientemente. Para mí, era una debilidad cariñosa. Mamá lo mimaba, papá lo guiaba con una paciencia que no siempre demostraba conmigo o con Teresa. Sus logros eran celebrados con una efusividad que no alcanzaba la misma intensidad para nosotras. Es que Leo es diferente, hija, decía mi madre, él carga con un peso distinto, ser el primero, el encargado de la trascendencia familiar. Siempre me sentía extraña al escucharlo. No eran celos, solo una punzada de algo que no lograba identificar. ¿Cómo podría ser injusto proteger y amar tan intensamente? Con la emoción de su pasantía, llegó Sofía. Ella era su prometida, una mujer de apariencia impecable, sonrisa medida y ojos que parecían calcularlo todo. Se integró a nuestra familia con asombrosa facilidad, casi una intrusión bien orquestada. Sus palabras eran suaves, pero sus intenciones resonaban con la fuerza del acero afilado. Leo está destinado a grandes cosas, ¿no creen?, dijo una tarde durante la cena, observando a mis padres. Pero el éxito necesita bases sólidas. Un futuro seguro no se construye solo con talento, sino con patrimonio. Su mirada se deslizó sutilmente hacia las vigas del comedor, luego hacia el jardín. Nuestra casa. Mi padre asintió, su rostro se iluminaba cada vez que Sofía elogiaba a Leo. Así es, Sofía. Queremos lo mejor para él. Exactamente, continuó ella, sonriendo, pero solo parecía verme a mí entrecerrando los ojos. Con todo respeto, esta casa es un activo increíble. El corazón de su legado. Para Leo, asegurar su porvenir, protegerse de eventualidades, un plan sucesorio claro sería fundamental. Mi corazón dio un vuelco. ¿Plan sucesorio? La casa era para todos, nuestro refugio. El recuerdo de lo que habíamos luchado para recuperarla aún latía en mí. Mis padres habían acordado que la propiedad sería para los 3 hermanos, dividida equitativamente, símbolo de unidad y amor. Sofía, con sus comentarios velados, estaba tocando una fibra sensible, alterando la armonía inquebrantable. Ella no lo decía directamente, pero sus insinuaciones eran como pequeñas agujas que pinchaban nuestra paz. Pensando en el matrimonio de Leo, quizás sea el momento de revisar ciertas disposiciones. Un patrimonio bien estructurado no deja lugar a la ambigüedad, especialmente en generaciones futuras.
Sería lo más sensato para todos y para garantizar la prosperidad de Leo. Miré a Leo, buscando una señal de que captaba la manipulación, de que defendería nuestro pacto. Pero él, absorto en su entusiasmo por la pasantía y el futuro que Sofía pintaba, parecía ciego a las segundas intenciones. Solo veía amor y apoyo. Sus ojos brillaban con una inocencia que, de repente, me pareció peligrosamente frágil. Sofía tiene razón, hijo, dijo mi padre, palmeando la espalda de Leo. Siempre pensamos en tu bien. Queremos lo mejor para ti. Mi madre añadió, complaciente, es la madurez, hija. Leo está formando su propia familia, es natural que quiera estabilidad. Era una sombra creciente. Una nube que comenzaba a extenderse sobre nuestro hogar, empañando el sol radiante. Era la primera grieta en la fortaleza invencible. Y lo que Julia todavía no sabía era que esa grieta estaba a punto de convertirse en un abismo que la consumiría, un abismo de traición gestándose en silencio, bajo el velo de la preferencia y la ambición, listo para abrirse y cambiarlo todo. Los días que siguieron a aquella cena se sintieron pesados, el aire cargado de una tensión invisible que solo yo parecía percibir. Sofía se había vuelto una presencia casi constante, susurrando al oído de Leo, tejiendo su telaraña con hilos de oro y ambición. Mis padres, cegados por la imagen de éxito y estabilidad que ella proyectaba para nuestro hermano, daban por sentadas sus insinuaciones, interpretándolas como gestos de previsión y no como estratégicas escaramuzas. La grieta que Sofía había abierto lentamente crecía, y yo, Julia, sentía el frío que emanaba de ella, una premonición de que algo oscuro se avecinaba. Una noche, la calma se rompió abruptamente. Ricardo y Ana me llamaron a una reunión de emergencia en el salón, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. Leo, sentado a su lado, parecía igualmente perturbado. Una atmósfera de desesperación se había apoderado de ellos, asfixiante. Julia, hija, tenemos un problema grave, comenzó mi padre, su voz apenas un murmullo. Un revés inesperado. Una inversión familiar antigua, de la que no teníamos total control, ha salido catastróficamente mal. Estamos frente a una deuda inmensa que podría arruinarnos. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos rojos e hinchados. Es la casa, nuestra casa, podría estar en riesgo si no actuamos rápido. Son millones, Julia, que no tenemos líquidos. Sentí un escalofrío helado. ¿Nuestra casa? El santuario que habíamos recuperado, el corazón de nuestra familia. La idea de perderlo de nuevo era insoportable. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿De qué inversión hablan? ¿Por qué no me dijeron antes?, pregunté, mi mente girando a 1000 por hora, buscando respuestas. No había tiempo, cariño, intervino Leo, su voz de repente cargada de autoridad, algo inusual en él. Los abogados lo han confirmado. Necesitamos un préstamo urgente, un aval. Y según las últimas disposiciones legales y la estructura de nuestras propiedades, tu firma, Julia, es vital. Una parte de lo que tienes, como garantía temporal. Ricardo asintió frenéticamente. Es un préstamo familiar, hija. Temporal. Solo hasta que logremos vender algunos activos menos líquidos. Pero para ello, necesitamos la liquidez ahora, para cubrir la deuda inmediata y evitar la bancarrota. Y para conseguir ese préstamo rápido, necesitamos tu aval como cogarante sobre ciertas escrituras. Me mostraron unos documentos gruesos, llenos de legaleza incomprensible. Mis ojos se posaron en las cláusulas que mencionaban gravamen, garantía prendaria y ejecución en caso de impago. Mi corazón latía desbocado. Es solo temporal, Julia, repitió Ana, acercándose y tomando mi mano, sus ojos inyectados en sangre suplicando. Lo necesitamos para salvarlo todo. Para salvar a la familia. Es por Leo, por su futuro, por nuestra estabilidad. Una vez que vendamos lo que necesitamos, te devolveremos hasta el último céntimo, y más. Es una promesa, familiar. Miré a Leo, buscando en sus ojos la verdad. Él me devolvió una mirada de intensa preocupación, lo que parecía ser una genuina necesidad.
Julia, confía en nosotros. No hay otra opción viable. Es nuestra única salida para proteger la casa, para protegernos a todos. Sofía incluso ha estado ayudándonos a buscar soluciones, a entender los pasos legales. Nombrar a Sofía en ese momento encendió una pequeña alarma en mi mente, pero el pánico era más fuerte que cualquier sospecha incipiente. La presión era inmensa. Mi familia, a la que tanto amaba, que me había dado la espalda y luego me había aceptado de nuevo, ahora me necesitaba. Me sentía acorralada, obligada a elegir entre mi propia seguridad y la supervivencia de lo que más valoraba. La promesa de que era temporal, familiar y que todo sería devuelto resonaba en mis oídos, un mantra tranquilizador en medio del caos. A pesar de la punzada de inquietud, a pesar de la extraña frialdad en los ojos de Leo que por un instante creí vislumbrar, mi lealtad familiar se impuso. Era Julia, y salvar a mi familia era mi instinto más profundo. Respiré hondo, el nudo en mi estómago apretándose. Mi mano temblaba mientras tomaba la pluma. Está bien, susurré, mi voz apenas audible. Haré lo que sea necesario para la familia. Uno por uno, bajo la mirada atenta de mis padres y Leo, firmé los documentos, sintiendo que no solo ponía mi nombre, sino que hipotecaba una parte de mi alma. No sabía que, con cada trazo, estaba entregando la llave de mi propia prisión, forjada con la confianza y el amor que un día creí inquebrantables. Esa noche, el abismo se abrió por completo. Y yo, ingenuamente, di el primer paso hacia su interior. La noche de la firma se había fundido en una niebla de ansiedad y agotamiento. Los días que siguieron fueron extraños, marcados por una tensa calma. Mis padres y Leo actuaban con una jovialidad forzada, y Sofía, con una sonrisa aún más enigmática de lo habitual, rondaba la casa como si ya fuera suya. Intentaba convencerme de que todo estaría bien, de que era solo para solucionar el problema con el banco, que pronto volvería a ser nuestra, mía. Pero el nudo en mi estómago solo crecía, a pesar del mantra sobre la temporalidad y la devolución que me había repetido. Una semana después, la notificación de una cena familiar importante me llegó. Mis padres insistieron en que era para celebrar que los problemas financieros se habían resuelto. La casa, nuestra casa, estaba decorada con un ostentoso esmero, algo inusual para una simple cena. Había parientes que rara vez veíamos, tías con sus cotilleos, primos curiosos. El ambiente era de fiesta, champán fluyendo, risas resonando, pero para mí, era una distorsión macabra. Sentía la mandíbula tensa, mis ojos escaneando cada rostro, buscando una señal, una explicación. Leo y Sofía eran los anfitriones de facto, moviéndose entre los invitados con la desenvoltura de los dueños, una intimidad que me helaba la sangre. Susurros, miradas furtivas hacia mí, y algunas risitas acalladas me hicieron sentir como si fuera el centro de un extraño experimento. Después del postre, mi padre, Ricardo, se puso de pie, copa en mano, golpeando suavemente el cristal para llamar la atención. Mi madre, Ana, se unió a él, y a su lado, Leo y Sofía se erguían, con sonrisas idénticas, casi triunfales. El aire se condensó. La orquesta imaginaria de mi pánico tocaba una melodía discordante. Familia, comenzó Ricardo, su voz resonando con una autoridad que rara vez usaba, tenemos una noticia maravillosa que compartir. Gracias a nuestros esfuerzos y, debemos decirlo, a la generosidad de dos personas muy queridas, nuestros problemas con la casa han quedado resueltos, y no solo eso, hemos asegurado el futuro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se había resuelto? ¿Volvería la casa a mi nombre? Una pequeña, estúpida, chispa de esperanza se encendió en mi pecho, luchando contra el presentimiento oscuro. Así es, continuó Ana, tomando el relevo, con una sonrisa en extremo artificial, Leo y Sofía, quienes pronto unirán sus vidas en santo matrimonio, una oleada de aplausos ahogó sus palabras por un instante. Mi mirada saltó a Leo, luego a Sofía, que radiaba una satisfacción enfermiza. El matrimonio. ¿Era esto parte de la solución? Han decidido hacer una inversión significativa. Esta casa, dijo Ana, barriendo el salón con un gesto amplio, como si la presentara por primera vez al mundo,
ha sido transferida completamente a su nombre. Es nuestra contribución a su futuro, un nido de amor y prosperidad. Las palabras cayeron como bloques de hielo sobre mí. Un trueno sordo estalló en mis oídos, ahogando el murmullo de felicitaciones. Asterisco transferida completamente. A su nombre, asterisco la sangre se fue de mi rostro. Mis manos, invisibles bajo la mesa, se apretaron en puños hasta que los nudillos blanquearon. El aire se volvió denso, irrespirable. Ricardo alzó la voz de nuevo, y entonces llegó el golpe final, el que me dejó sin aliento. Me señaló con una mano gorda, su voz cambiando a un tono condescendiente que me revolvió el estómago. Sabemos que Julia, quien, por un tiempo, pareció creer que tenía algún derecho sobre esta propiedad debido a su ayuda, pueda malinterpretar esto. La palabra ayuda fue dicha con un desdén que me quemó como ácido. Las risas de algunos parientes se alzaron, cuchicheos y miradas de juicio se posaron sobre mí. Pero para que quede claro para todos, continuó, elevando la voz para asegurarse de que nadie se perdiera el espectáculo, lo que Julia hizo fue un sesión definitiva Fue su contribución desinteresada a la familia, un hermoso gesto que siempre recordaremos. La frase contribución desinteresada sonó como la burla más cruel que había escuchado jamás. Cualquier sugerencia de un acuerdo posterior o una recuperación de la propiedad es simplemente la fantasía de una mente codiciosa que busca sacar provecho de la bondad. Esto es el hogar de Leo y Sofía ahora, un brindis por ellos. Las copas tintinearon con alegría desmedida. Las sonrisas hipócritas se clavaron en mi piel como miles de agujas. Mi familia, mis propios padres, a quienes tanto había amado y perdonado por sus errores pasados, me acababan de despojar de todo, me habían humillado públicamente, y me habían pintado como una intrusa avariciosa. La chispa de esperanza se extinguió, dejando un vacío helado. El abismo se había tragado mi casa, mi futuro, y ahora, mi alma. No había vuelta atrás. Aquella noche, no solo me robaron un techo, me robaron mi identidad y mi confianza. Y en ese vacío gélido, en el epicentro de mi desesperación, nació algo frío, afilado y peligrosamente puro. Las semanas que siguieron a aquella farsa fueron un purgatorio. Cada rincón de la casa era un recordatorio silencioso de la humillación, un eco de las risas y las falsas felicitaciones. Me movía como una sombra, un intruso invisible en lo que había sido mi santuario, mi victoria recuperada. Había una tensión palpable, una especie de limbo cruel, donde sabía que la calma era solo la antesala de la próxima tormenta. Y no tardó en llegar. Un martes por la mañana, el cartero entregó un sobre grueso, con un sello oficial que me heló la sangre antes incluso de abrirlo. Mis manos temblaban mientras rompía el lacre. Adentro, un documento con jeroglíficos legales, pero una frase se alzó, clara y contundente, eclipsando todo lo demás, orden de desalojo legal. Mis propios padres eran los firmantes, junto con el apoyo expreso de Leonardo Giraldo y la insistencia incuestionable de Sofía Velasco. Plazo, 2 semanas. La razón. Necesidad de espacio para la familia en crecimiento y que yo, Julia Giraldo, ya no tenía derecho a residir en la propiedad. La ira se mezcló con un dolor tan primario que me dobló. Fui directamente a buscarlos. Los encontré en la cocina, mi madre, Ana, con su habitual taza de café aguado, y mi padre, Ricardo, leyendo el periódico, como si el mundo que acababan de destrozar no tuviera nada que ver con ellos. ¿Qué es esto? Mi voz era un quejido, ronca por la indignidad, mientras dejaba el documento sobre la mesa con un golpe seco. Mi padre bajó el periódico lentamente, su mirada impasible, la misma indiferencia gélida que me había ofrecido en la fiesta. Es obvio, Julia. La casa es de Leo y Sofía ahora. Necesitarán privacidad, su propio espacio. ¿Y yo? ¿Dónde se supone que voy a ir? ¿Me están echando de mi casa? La que yo recuperé. La que pagué con. No pude terminar la frase, las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por la incredulidad. Mi madre, que hasta entonces había evitado mi mirada, suspiró y finalmente habló, su voz teñida de una falsa compasión. Hija, lo hablamos.
Leo necesita este lugar para construir su futuro con Sofía. Tú eres fuerte, siempre te has valido por ti misma. Es hora de que encuentres tu propio camino. Su mano se alzó como si fuera a tocarme, pero la retiró antes de que pudiera hacerlo, como si temiera contaminarse con mi desesperación. ¿Mi propio camino? Me están dejando en la calle, mamá. ¿Cómo pueden hacerme esto? Soy su hija. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negaba a derramarlas. No les daría la satisfacción. Sofía ha sido muy clara, Julia, intervino mi padre, su voz ahora con un matiz de impaciencia. Necesita que todo esté listo para el bebé. ¿Y no es buen ambiente para ella esta tensión? Ella insiste en que, para que la familia avance, tú tienes que mudarte. La palabra mudarte fue un eufemismo cruel para desaparecer. La escena era grotesca. Mis propios padres, sentados tranquilamente, con la normalidad de una mañana cualquiera, mientras desmantelaban lo último que me quedaba. La traición era absoluta, sin matices, sin lugar a dudas. No fue solo un desalojo, fue una expulsión, una declaración pública de que no era parte de ellos, que no tenía valor, ni hogar, ni familia. Era el escarnio final. Los días que siguieron fueron una niebla de vacío. Empacaba mis pocas pertenencias en silencio, cada objeto un puñal que recordaba lo que perdía. Mis padres no ofrecieron ayuda, ni siquiera una despedida. El día de la fecha límite, salí por aquella puerta que una vez había creído mía, para no regresar. La pesadez del aire era agobiante, la casa detrás de mí una tumba de promesas rotas. El aliento se me cortó. El abismo me había tragado entera. Estaba en la calle, sola, despojada de todo, sin un techo, sin familia, sin esperanza. Y en ese frío de la nada, en la punta más afilada de mi desesperación, el frío puro que había nacido en la fiesta se expandió, llenándolo todo. Ya no era solo rabia, era un plan, un fuego helado que me consumiría o los consumiría a ellos. Él no tienes derecho de Sofía resonó, pero ahora, en mi mente, se transformó. Ya no era una maldición, sino una promesa. El abismo me había tragado entera. Estaba en la calle, sola, despojada de todo, sin un techo, sin familia, sin esperanza. Y en ese frío de la nada, en la punta más afilada de mi desesperación, el frío puro que había nacido en la fiesta se expandió, llenándolo todo. Ya no era solo rabia, era un plan, un fuego helado que me consumiría o los consumiría a ellos. Él no tienes derecho de Sofía resonó, pero ahora, en mi mente, se transformó. Ya no era una maldición, sino una promesa. Los primeros días fueron una cadena de sin razón. Dormí donde pude, un sofá prestado de un viejo colega de la universidad que no preguntaba demasiado, la incomodidad de una habitación de motel barata donde el olor a lejía no podía ocultar una historia de 1000 huéspedes. Mi mente era un torbellino, un constante bucle de la traición de mis padres, la risa de Teresa, la imagen de Ricardo y Ana mirándome con esa indiferencia gélida. Intenté aferrarme a mi trabajo, pero las palabras se me escapaban, los números se confundían. Pasaba las horas frente al ordenador, la pantalla brillando con tareas que no podía procesar, mi cabeza martillando con la imagen de mi casa, aquella casa que yo había recuperado, ahora en manos de los que me habían echado. El gerente me llamó a su oficina. Su voz era suave, casi compasiva, pero sus palabras eran puñales. Julia, lo siento. Hemos notado tu disminución en el rendimiento. Entendemos que estás pasando por un momento difícil, pero el equipo necesita que todos estén al 100%. No podemos permitir que esto siga así. Tu contrato termina a fin de mes. No fue un despido con causa, fue una ejecución silenciosa, una renuncia tácita a mi valía. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por la pérdida del empleo, sino por la conciencia de mi propia caída. Era la confirmación de que ya no quedaba nada, ni siquiera la fachada de una vida normal. Mis ingresos, ya mermados por los gastos inesperados y el estrés, desaparecieron. Con el poco dinero que me quedaba y mis ahorros menguando a una velocidad alarmante, me lancé a la quijotesca batalla legal.
¿Cómo era posible? Había pruebas, mi trabajo, mi esfuerzo. Busqué abogados. El primero me escuchó pacientemente, luego me miró con una mezcla de lástima y profesionalidad. Julia, lo que te han hecho es abominable, sí. Pero la ley es cara. Y tu familia, por lo que veo, ha contratado a los mejores. Estamos hablando de un bufete de renombre, expertos en bienes y herencias. Te cerrarán todas las puertas. Sus honorarios eran una suma astronómica que yo ya no podía permitirme. Busqué otro, y otro. La respuesta era siempre la misma: es un caso complicado. Muy caro. Mucha burocracia. Ellos tienen los recursos para proteger su adquisición, como lo llaman. La palabra adquisición, dicha por una abogada con una sonrisa forzada, me revolvió el estómago. Mi casa, mi esfuerzo, reducido a una simple adquisición. Cada llamada, cada consulta legal, cada papel firmado me vaciaba un poco más la cuenta y el alma. La maraña de documentos, las cláusulas legales incomprensibles, los plazos que se me escapaban entre los dedos, todo era diseñado para cansarme, para doblegarme. Ricardo y Ana, desde su fortaleza de cristal, tejían una red inexpugnable a mi alrededor. Era una guerra de desgaste donde ellos tenían munición ilimitada y yo apenas un par de balas de fogueo. Mis ahorros se evaporaron como agua en el desierto. La cuenta bancaria, que una vez fue mi pequeña reserva de seguridad, marcaba un cero grotesco. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Estaba sin trabajo, sin hogar, sin dinero, sin familia. Nada. La promesa de venganza, antes fría, ahora ardía con una intensidad feroz. Habían pensado que me habían roto, que me habían silenciado, que me habían hecho desaparecer. Pero no. Me habían empujado al límite, sí. Pero allí, en el fondo del abismo, en la más profunda oscuridad, la verdadera Julia, la que se niega a ser pisoteada, despertó completamente. Habían encendido una llama que no se extinguiría hasta que todos ardieran con ella. No era el fin, era el principio. Sin ahorros, sin trabajo y con el fantasma de mi casa persiguiéndome, mi realidad se desmoronó. Los primeros días fueron de pura supervivencia, buscando un sofá prestado, un refugio temporal que no exigiera explicación alguna. La humillación era un veneno lento que se me escurría por las venas. Pero la verdadera puñalada no vino de la pobreza material, sino de la invisible, la del alma. Al principio, llamaba a mis amigos, buscando consuelo, una voz familiar que me asegurara que no todo estaba perdido. ¿Estás libre para un café, Sofía? Necesito hablar. La respuesta siempre era una excusa vaga, un estoy súper liada o mejor otro día, ahora mismo no puedo. Al principio, lo atribuía al ajetreo de la vida. Pero la repetición era un eco sordo que anunciaba algo peor. Un día, después de semanas de silencio, logré que Elena, una de mis mejores amigas desde la universidad, contestara mi llamada. Su voz era distante, casi fría. Julia, ¿cómo estás?, preguntó, pero sin el matiz de preocupación habitual, más bien como una formalidad incómoda. Le empecé a contar superficialmente mi situación, esperando compasión, pero su interrupción me heló la sangre. Mira, Julia, no sé qué decirte. Mi madre habló con Ana hace unos días, y bueno, la verdad es que la versión que nos ha llegado es un poco diferente. Dicen que no estás siendo justa con ellos. ¿Qué les exigías demasiado? ¿Qué eras? ¿Cómo decirte? Que tú siempre has sido un poco codiciosa con el tema de la casa. La palabra codiciosa me golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Codiciosa yo? Después de todo lo que había sacrificado, todo lo que había perdido. Sentí un retortijón en el estómago. La voz de Elena continuó, casi como un eco de las mentiras de Ricardo y Ana. Dicen que ellos te dieron una oportunidad, que les fuiste ingrata, y que ahora te estás victimizando. Que es tu egoísmo lo que te ha llevado a esta situación. Mis manos temblaron al sostener el teléfono. Cerré los ojos, intentando procesar la magnitud de su traición. No era solo la casa, el dinero, era mi reputación, mi dignidad.
Habían estado tejiendo una red de difamación a mis espaldas, distorsionando la verdad hasta hacerla irreconocible. ¿Y tú les crees, Elena?, logré balbucear, ahogada por un nudo en la garganta. Hubo un silencio largo, cargado de vergüenza por su parte, de dolor por la mía. Bueno, Julia, es que, su versión es muy convincente. Y no entendemos por qué una familia haría algo así si no fuera verdad. En ese momento, comprendí. No solo me habían quitado todo material, sino que también habían asesinado mi imagen, mi credibilidad. La conversación terminó de forma abrupta, con Elena prometiendo llamarme pronto, algo que nunca ocurrió. Después de eso, dejé de intentar. Mis mensajes sin respuesta, las llamadas perdidas sin devolver. Mis amigos, a quienes había considerado mi familia elegida, se evaporaron como si nunca hubieran existido, ahogados por la tóxica narrativa de Ricardo y Ana. La soledad se convirtió en mi única compañera. No me levantaba del colchón más de lo necesario. Las cortinas de la pequeña habitación alquilada a duras penas permanecían cerradas día y noche, filtrando apenas la luz del sol, negándome a enfrentar el mundo que tan cruelmente me había juzgado. No comía. No dormía. Solo existía, flotando en un mar de desesperación, mi fe en la humanidad completamente destrozada. Nadie creía en mí. Nadie lucharía por mí. Si el sistema legal se había reído en mi cara, y mis seres queridos me habían apuñalado por la espalda, ¿qué quedaba? Nada. Solo el frío y silencioso eco de la venganza, creciendo en la oscuridad.